Muy buenos días, señoritas jóvenes, jóvenes señoritas. Bienvenidos a su clase de Derecho Fiscal. Ahora con el tema de buzón tributario. Ustedes han estado observando todos estos temas que hemos abordado. Vamos en sincronía con lo establecido por el legislador y obviamente por la autoridad. Y ahora estaremos checando este complejo. Digo complejo por todo lo que se fue dando y con lo que acabó, que era un litigio en relación a la forma y no al fondo. Bueno, vamos a ir viendo más adelante cómo está conformado este buzón tributario y cómo se establecieron ahí algunos elementos. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, una, una práctica que he realizado y que al final de cuentas es algo personal y que yo creo que forzosamente lo tienen que ver, pues la recomendación del día. Y esto es uno de mis escritores favoritos, Haruki Murakami. Es de hecho mi escritor favorito, tengo que decirlo. No tengo muchos. Pero él me relaja, él eh, maneja un aspecto fantástico en su novela. Entonces anda en el limbo como en lo real y lo irreal. Este libro es 1Q84. Bueno, eso lo sé por el libro. No vayan a creer ustedes que sé mucho de la tradición japonesa. Refiere en el mismo libro que la Q representa el número 9. Estamos hablando de un año, 1984. Es un libro en el cual establece dos momentos. Un libro muy padre, la verdad, porque te das cuenta que esas dos partes se unen y que uno depende de la otra. ¿Y por qué depende? Porque es con base a una novela. Eh, es genial, la verdad que es, bueno, eso fue uno de los primeros libros que leí de Haruki Murakami. Como pueden ver, tengo su stand de él y siempre digo que sin que me escuchen los demás libros, para no hacerlo sentir, tengo un lugar especial para este escritor. Me gusta mucho, me gusta mucho. De hecho, sus libros los espero con ansias. Muchos esperan los tenis. Se volvió un escritor como de la farándula, ¿no? Como muy esperado, como un escritor muy leído, como un escritor muy fashion. O sea, se esperan sus libros. Es un escritor que obviamente yo siento siempre ha sido propuesto para el premio Nobel, pero la verdad yo creo que nunca lo va a llegar a ser. No es un escritor muy técnico, tengo que decirlo. No es un escritor que vaya más allá como un Borges, como Carlos Fuentes, como Octavio Paz, con muchos escritores, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta y dicen ahí que ese es el primer punto, que a uno le guste. He leído, prácticamente tengo todos sus libros, he leído la mayoría de ellos. Este, Falta por conseguir algunos que por ahí están un poco complicado de encontrarlos porque están agotados. Pero bueno, ya voy haciendo de la colección. Si me preguntaran qué autor tengo más, pues obviamente Haruki Murakami se llevaba muchos de cajón, ¿no? Aparte es un escritor que como se volvió muy vendido, escribe mucho, ¿no? La nota del comendador, por ahí lo tengo y después voy a hablar de él. Pues es un libro bastante entretenido, insisto, su literatura es entretenida, pues pareciera que es muy pesada. Son tres libros, acaban dos, hay otro tomo, no está el tercero. Pareciera que son pues son de mil páginas, ¿no? Pareciera que son libros muy pesados, no lo son para nada. Son libros muy ligeros que no te hacen relajarte, te hacen pensar en otra cosa, ¿no? Entonces es muy recomendable. Insisto, me gusta mucho Haruki Murakami, 1Q84. Son tres libritos. Pues bueno, jóvenes, señoritas, vamos a lo que nos interesa, dijeron ustedes.
Buzón tributario. Vamos al artículo 17K. Las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario consistente en un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, a través del cual, entonces mucho ojo con esto, no es su correo, ¿ok? No es su correo. Tienen que ingresar a la página del SAT y irse al apartado de buzón tributario, y ahí es donde van a recibir sus notificaciones. Obviamente da pedir su contraseña, etcétera, etcétera, por supuesto que sí. Pero todos tenemos un buzón tributario, obviamente los estamos inscritos. ¿Ok? Fracción primera, ¿qué es lo que va a notificar el SAT? La autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido. Entonces ya empezamos con varios elementos. Recordarán los medios electrónicos, recordarán que ya la autoridad maneja ahí la FIEL en relación con los sellos digitales, los certificados, sellos digitales, todo este tema que nos estuvimos viendo en la clase pasada, que nos estuvimos ahí un momento. Entonces, ¿por qué es importante el buzón? Porque hasta el 2016, esto fue una gran reforma del 2014. Y es lo que siempre he dicho, muchos se critican a Peña Nieto, ¿no? Muchos se critican que se va y que fue muy tonto, que fue un presidente que era muy ignorante, pero en realidad hizo una gran reforma en el 2013, en diciembre, que surtió efectos en enero de 2014, y una de ellas fue esta. ¿Qué fue lo que planteó? Realizar este buzón tributario, que todas las notificaciones fueran a través de este buzón. Obviamente se litigó, hubo una lucha férrea de las empresas y obviamente por conductos abogados litigantes, y llegó a tal grado de que en el 2016 la Corte estableció que no era ilegal este buzón, y por consiguiente ya forma parte del día a día de la práctica fiscal. ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba? Pues insisto, nos íbamos siempre con la forma, no con el fondo. ¿A qué me refiero con la forma? A que impugnamos la notificación y por ahí se le pasaba, o la fecha, o que no acreditaba debidamente el notificador del SAT, que había presentado la notificación, no describía bien a la persona, nos íbamos a la subjetividad del artículo 5, nos íbamos a los temas procesales del Código de Procedimientos Civiles, obviamente federal, y bueno, empezamos ahí con diversos temas. Entonces la autoridad se le empezó a pegar mucho por esa parte. No que cometieran errores, sino que era su labor se veía muy desgastada por esto. Obviamente hablo de un punto de vista objetivo, ¿no? O sea, que esto me parece, pues erróneo, tal vez sí, ¿no? O sea, hay una sincronía en relación con que la autoridad tiene que facilitar medios para que tú recibas esas notificaciones. Y tiene una labor. Por eso es que a mí no me parece de todo bueno. Bien, pero lo que yo piense, pues obviamente eso queda al margen. A lo que yo crea, piense, eso queda a un lado. Si no, es como siempre les he dicho, lo que diga la ley. La ley ya dice esto. O sea, ya no hay más. O sea, siempre les digo en clase, podemos filosofar todo el curso, todo el cuatrimestre, y vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Que la ley ya está estableciendo en el artículo 7K, fracción primera, y de ahí ya no hay más. Entonces, fue por eso que la autoridad se fue perfeccionando y encontró este mecanismo para notificarse, y ahora ya no es obligación de la autoridad, ahora ya es obligación del contribuyente, que ahora encontró otro mecanismo para que a ti te facilite. Vamos a ver más adelante. De hecho, les comparto una tesis aislada. Comparte primero la notificación, un aviso de la notificación en tu correo para que ingreses a tu buzón tributario. Entonces ahí ya cierra el candado, como que buena onda. Pues no es que sea buena onda, sino al final del camino lo que él quiere es que te des por enterado. Que te des por enterado del acto, y que lo que quiere la autoridad es que pagues. A la autoridad no le interesa
irse a un litigio. O sea, la autoridad lo que quiere es que te enteres para que te acerques y pagues, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo. Por eso todo ese tema, disculpen ustedes que voy a estar tomando agua, pero el hecho de hablar, a veces me reseca la garganta, entonces es necesario estar tomando agüita. Entonces, disculparán. Me dice, entonces regresamos a la fracción primera. La autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución. ¿Cuáles son cualquier acto? Obviamente que sean con las facultades de comprobación, con todas aquellas facultades que determinen. Cualquier requerimiento, cualquier solicitud, cualquier invitación, cualquiera de lo que a ustedes se les ocurra. Una resolución administrativa, aquí sí ya se inició algún tipo de procedimiento, ojo, es diferente a un crédito fiscal. No necesariamente una resolución administrativa va a determinar un crédito fiscal, sino puede ser con algún otro tema. En relación, este ejemplo, con los sellos, ¿no?, que estuvimos viendo en la clase pasada, también es una resolución que determina que no los van a, permítame la expresión, a reactivar. ¿Ok? Y la parte final es la más importante, incluyendo cualquiera notificación que pueda ser recurrida. Se refiere a esto de recurrido por el recurso de revocación. ¿Ok? Establezcan que cuando existe algún tipo de notificación también tenemos derecho para decirle a la autoridad, yo no estoy de acuerdo, y uno de ellos es el recurso de revocación, o en su caso, el juicio contencioso administrativo, más llamado juicio de nulidad. Y obviamente en temas del IMSS y Infonavit tenemos el recurso de inconformidad, etc, etc, etc. Entonces, ¿es necesario estar checando el buzón? Sí. ¿Es necesario tener un control estricto de todos estos temas? Por supuesto que sí. Fracción segunda, los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos o darán cumplimiento a requerimientos de la autoridad a través de documentos digitales y podrán realizar consultas sobre su situación fiscal. Otro mecanismo que tiene es este acercamiento hacia la autoridad, no nomás para lo malo, sino para lo bueno, y de hecho, como estuvimos checando en términos de estos formatos que se determinan para solicitud de que ya estén vigentes los sellos certificados, los sellos digitales, en donde se establece un procedimiento, también va a ser mediante buzón tributario. Entonces, es un mecanismo tanto para la autoridad como para el contribuyente, que va a establecer diversas sincronías para que nosotros estemos en comunicación con la autoridad. Las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario deberán consultarlo dentro de los 3 días siguientes a aquel en que reciban un aviso electrónico enviado por el Servicio de Administración Tributaria mediante los mecanismos de comunicación que el contribuyente elija de entre los que se den a conocer mediante reglas de carácter general. La autoridad enviará por única ocasión, mediante el mecanismo elegido, un aviso de confirmación que servirá para corroborar la autenticidad y correcto funcionamiento de este. Lo que les decía, entonces, ¿qué término tenemos nosotros? La autoridad manda la notificación, nos va a llegar como un aleatorio en el correo electrónico, en donde nos están avisando que hay una notificación. No te va a llegar la notificación, sino que tienes que ingresar al buzón tributario para ver esta notificación, independientemente ingreses o no. A partir de que ellos lo envían, tienen 3 días siguientes, es decir, lunes lo enviaron, el martes ya surte efectos esos 3 días. Por eso se recomienda que el buzón tributario esté checando de manera semanal y obviamente también se tenga un correo en relación a la empresa. Cosa que siempre pasa, el contador va y da su correo, ¿no?, personal. Entonces las notificaciones están llegando a él. El contador ingresa a trabajar a gobierno, a una empresa, o ya se hartó y se fue a vivir a Alaska. Bueno, ya no tenemos ese control de ese correo. Entonces es importante que existe ya una gama amplia
de realizar correos por empresas, que cada empresa tenga su correo y que obviamente se guarden de manera confidencial pero práctica las contraseñas para que de las empresas, el administrador único, los socios o alguien que se ha encargado de esto, esté revisando continuamente este correo, ¿vale? Es por simple y sencillamente por un sano seguimiento que se debe de seguir a todas nuestras empresas, cosa que se hace muy poco. O tal vez si tienen 2 o 3 empresas, asignen uno, relación al corporativo, y que ese correo sea específicamente para la autoridad y estemos pendientes, ¿no? Y en otro correo tal vez que diga como LTH comercial, dirección comercial, bueno, ahí ya manden propuestas, cotizaciones y ya vean los temas, ¿no? Podría ser una forma, pero el punto de esto es que tengan el control y el monitoreo de estos correos y obviamente del buzón tributario. Los contribuyentes deberán habilitar el buzón tributario, registrar y mantener actualizados los medios de contacto de acuerdo con el procedimiento que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Entonces, es sencillo, ustedes lo pueden estar solicitando, se actualiza a través de la página, no es necesario sacar cita, no es necesario nada, simplemente mediante la página ahí se establecen estos mecanismos. O sea, no hay excusa. Si ya ustedes cambian el correo, cámbienlo y vayan actualizando su información. Si por alguna razón ya no tienen la contraseña, bueno, ya saben qué proceso seguir y obviamente solicitar se generen otras fieles y otras contraseñas. Cuando el contribuyente no habilite el buzón tributario o señale medios de contacto erróneos o inexistentes, o bien no los mantenga actualizados, se entenderá que se opone a la notificación y la autoridad podrá notificarle conforme a lo señalado en el artículo 134, fracción tercera de este código. ¿De qué habla este apartado? Entonces dirán, bueno, pues yo me opongo, ¿no? Imagínense, todos iremos al artículo 134, fracción tercera de este código. No sé si lo copié, pero si no, tal vez digo. Bueno, sí lo copié. Entonces se los comparto. No habla de otra cosa sino de los estrados. Me va a hablar de las notificaciones de los actos administrativos. Nos remitimos al 134 de este mismo Código Fiscal de la Federación. Ya saben que ahorita estamos en puro Código Fiscal de la Federación. Si hay algún artículo que yo invoco que sea de otro ordenamiento legal, como la ley de impuesto de la renta, la ley del IVA, etc., etc., ya se los haré saber, pero si no, no estoy especificando, tiene que ser del Código Fiscal. Entonces la fracción tercera me habla por estrados. Cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción quinta del artículo 110 de este Código Fiscal. ¿De qué habla el artículo 110 fracción primera? Que desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio fiscal y los demás casos que señalen leyes fiscales y este código. Tanto choro para decir lo siguiente. ¿Qué es lo que va a pasar si yo no habilito mi buzón tributario o no le digo a la autoridad, digo, bueno, entonces ya me tiene que notificar de manera personal? Ya la hice, ¿no? O sea, ya estoy cayendo en el supuesto de que si me notifica de manera personal, tengo cómo librarla, litigarlo y lo voy a ganar, porque todos los abogados me dicen que tienen que ir en relación a la forma y no el fondo y nos van a dar mucha notificación. Pues no, la ley es muy clara, este código es muy claro, me establece que si yo no habilito mi buzón tributario o no manifiesto los medios idóneos para aperturar este buzón tributario, le van a notificar por medio de estrados. ¿Y qué son los estrados? Ahí viene el problema. Los estrados se conocen en todo juzgado, en toda oficina administrativa, un listado de notificación. Entonces lo publican para no violentar garantías. Como no saben dónde notificarte,
Entonces lo que hacen, publican un listado, lo ponen en una tablita y lo ponen con unas letras impresas, dice estrados. Y ahí están las tablas, tú puedes llegar y buscarlas. Regularmente son por semana, o son por quincena, o son por mes. Las van guardando, sí las van guardando porque obviamente eso certifica que la autoridad está cumpliendo con la notificación. Entonces, tú puedes ir al SAT, solicitas, hablando de, está en la recta Cholula, solicitas ingresar, no en la parte de los asesores, sino en la otra parte ingresas, pides comentas dónde están los estrados, te van a decir que están a la vuelta, llegas a la tablita y buscas uno por uno si han notificado algo. Entonces, de locos. O sea, imagínense estar pasando una o dos veces a la semana a solicitar las listas para checar los estragos. Obviamente esto lo hace la autoridad para no violentar garantías y obviamente pues es válido, ¿no? O sea, no hay ninguna violación, al contrario, la autoridad está realizando su actividad, su función pública, realizando esta notificación, no tiene dónde encontrarte, pues adelante, publica el estrado. No vamos a estar en el supuesto de que como no tienes buzón tributario, no lo has habilitado, te van a notificar de manera personal, no. Entonces, conclusión, estén revisando de manera continua y reiterada el buzón tributario. Mucho cuidado con eso, porque si no te van a notificar por estrados y bueno, ya les expliqué qué es lo que hay que realizar y obviamente, pues la verdad, qué flojera, ¿no? Estar checando estos temas en relación a este listado que se realiza. Que hay lista de estrados de manera digital, pues no, imagínense, estaría habilitando este punto, ¿no? Que de hecho ya el Poder Judicial sí lo ha realizado y bueno, ya hay otro tema relacionado a los estados, pues tienes que estar checando lista por lista. Entonces es un problema. Artículo 17L. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá autorizar el uso del buzón tributario previsto en el artículo 7K de este código cuando las autoridades de la Administración Pública Centralizada y paraestatal del Gobierno federal, estatal o municipal o los organismos constitucionalmente autónomos tengan el consentimiento de los particulares o bien estos últimos entre sí acepten la utilización del citado buzón. Y esto es algo que la autoridad ha querido hacer, sueña, es un sueño más profundo, aunque no lo diga, ¿no? Este artículo 17L lo que quiere decir es que el buzón tributario se ocupe para todo. Para cuestiones IMSS, para cuestiones Infonavit, para cuestiones de impuesto predial, para cuestiones de impuesto estatal, para lo que a ustedes se les ocurra. Todo que tenga que ver con la administración pública federal, sea centralizado para estatal, cosa no vamos a entrar a checar esto de los organismos públicos centralizados. De hecho, ahí lo está poniendo como un apartado, pero ustedes bien saben, por las clases que ya hemos platicado, que la administración pública paraestatal forman parte los organismos públicos centralizados. Y bueno, eso ya hemos platicado hasta de más. Recuerden esa clase que los organismos públicos centralizados tienen entre sus características dos patrimonios propios y autonomía de gestión. Entonces, es su sueño más profundo de la autoridad, que por cualquier mecanismo, cualquier resolución, cualquier acto administrativo, nos notifique mediante buzón tributario. Eso sí estaría bastante preocupante. ¿Por qué? Porque quiere homologar todas estas notificaciones que no sean de manera personal para que se recurran a través de medios electrónicos y ya salten esa parte de la notificación personal y ya sea a través de este buzón como se vaya estableciendo.
Entonces, es un tema bastante delicado. Esperemos nunca pase. Hasta ahorita no se ha homologado. Tendría que haber obviamente una reforma, tendría que haber un litigio, pero bueno, esto apenas empieza, no se ha tocado esto, porque obviamente ya se perfeccionó lo que se quería, pero podría ser en razón a el IMSS, por supuesto que sí, que es la autoridad yo creo que más le correspondería, ¿no? Pero mucho cuidado con esto. Está en la ley y es bastante peligroso, ¿ok? ¿Por qué digo peligroso? Oiga, pues es que si estoy bien, me conviene. Pues es que todos los actos, yo siento que sí tienen que ser notificados de manera personal. Si es una obligación de la autoridad el hecho de manifestarse y hacer del conocimiento del ciudadano sus actos. Entonces nos encontramos a un tema de que todo ciudadano tiene que tener buzón tributario, tiene que tenerlo habilitado. Entonces todo ciudadano tiene que pagar contribuciones. Ok, bueno, no necesariamente si nos vamos al artículo 93, la ley de la renta o algunos conceptos ahí. Entonces, para que yo sea notificado de un acto administrativo, tengo que tener buzón tributario. O sea, suena bastante pragmático para la autoridad, pero sí violatorio de garantías, ¿no? O sea, ya no me da esa tranquilidad que yo debo de tener en relación a esto. Entonces, mucho cuidado con este acto. Les comparto esta tesis aislada. Permítanme leerla. La voy a leer de manera lenta para que también ustedes la lean conmigo. Veamos, ustedes recuerden que dentro de las fuentes del derecho existe la jurisprudencia. Esto no es una jurisprudencia, esto es una tesis aislada, es decir, todavía no hay 5 resoluciones a favor, sin ninguna en contra, para que se dicte una jurisprudencia. Pero obviamente ya se resolvió, ya lo resolvieron los tribunales colegiados de circuito, y por eso nada más es una tesis aislada, es decir, obviamente pues nada más hay una resolución en relación a esto. Pero ¿qué es lo que les quiero comentar? Chequen, vayan conmigo por favor en la lectura. Notificación por estrados, la regla 2.2.7. De la resolución miscelánea fiscal para el 2017. Al permitir esa forma de comunicación de las resoluciones de la autoridad cuando el contribuyente no registra algún correo electrónico para realizarla mediante el buzón tributario, no viola los principios de reserva y de primacía de la ley. Vamos al texto. La regla citada en su penúltimo párrafo establece que en caso de que los contribuyentes no elijan el mecanismo de comunicación que prevé, esto es, ingresar de 1 a 5 direcciones de correo electrónico para poder llevar a cabo las notificaciones por buzón tributario. Se actualizará el supuesto de oposición a la diligencia de notificación en términos del artículo 134, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, por lo cual esta puede realizarse por estrados, cosa que ya vimos que es un estrado. Ahora, la disposición mencionada no excede este último precepto y, por ende, no viola los principios de reserva y de primacía de la ley, pues permite que la autoridad comunique sus actuaciones a los contribuyentes que no tienen registrada ante ella una dirección de correo electrónico, a través de un medio de comunicación distinto al buzón tributario. De ahí que más que exceder de la ley, dicha regla permite que el contribuyente afectado tenga conocimiento del acto de autoridad por estrados en sustitución del buzón tributario. Considerar lo contrario implicaría que el único medio de comunicación con que la autoridad cuenta para notificar
notificar fuera el buzón tributario. Sin embargo, si el contribuyente no tiene registrada ninguna dirección de correo electrónico ante la demandada, este tipo de notificación no podría llevarse a cabo. En consecuencia, la aplicación de la regla mencionada no afecta a la esfera jurídica del particular al otorgarle la posibilidad de conocer la resolución tributaria, por ejemplo, la recaída del procedimiento contenido en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, para impugnarla en el juicio contencioso administrativo. Lo anterior, aunado a que el artículo 7K del propio código señala que los contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario, lo cual constituye una cláusula habilitante al ser la fuente de donde emanan las atribuciones de la autoridad administrativa para regular los aspectos técnicos u operativos relativos a dicho medio de comunicación de las resoluciones fiscales. ¡Wow! Por eso amo esto, ¿no? O sea, cuando uno lee este tipo de tesis emanadas de la autoridad jurisdiccional, gracias por haber creado el derecho. Entonces, ¿qué está diciendo? Sencillo. La regla me dice que tengo que habilitar un correo electrónico. Y me imagino lo que pasó, que el asunto fue derivado de que nunca recibí una notificación, que la regla 2.2.7 establecía que debo de dar correos electrónicos y que no me deben de notificar por estrados, en términos del artículo 134, fracción tercera, que ya estuvimos platicando. Y esto fue derivado de un procedimiento en términos del artículo 69b, que son aquellas empresas que están contempladas en la lista negra del SAT. Punto. O sea, es decir, el actor, el quejoso, porque obviamente estamos hablando de un tribunal colegiado, pero bueno, el actor, para no entrar a temas de amparos, etc., el actor lo que está manifestando a la autoridad es, ¿sabes qué? No me notificaron, y de acuerdo a la regla 2.2.7, me tuviste que haber notificado por correo. No me lo notificaste, entonces me estás violando garantías al haberme notificado por estrado. La autoridad está diciendo, no, tu obligación es tener buzón tributario, y la ley establece que si no, tengo que notificarte, en términos del artículo 134, fracción tercera, que es mediante estrado. Ahí se cierra el círculo. Y en consecuencia, dice, no se está violando la supremacía de la ley. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque primero está el código que las reglas administrativas. Les he comentado 20,000 veces que estas reglas de resolución miscelánea fiscal solamente sirven para delimitar o tener algunos elementos para saber algún procedimiento. Así de sencillo. Oye, ¿cómo se hace esto? El formato, ¿no? Que hemos platicado. El formato para, permítanme la expresión, reactivar los sellos digitales. Permítanme la expresión. ¿No? Decía, ay, es que no es reactivación. Para reactivar los sellos. Para eso me sirve la resolución miscelánea fiscal. Entonces usted no puede estar por encima. Más que claro, yo creo que no hay otro elemento. ¿Ok? Por eso es importante estar revisando y tener en mente que primero está la ley y después todo lo demás. Entonces la autoridad ahí ya lo está terminando de una manera precisa. ¿Ok? Seguimos con el término designado de los derechos y obligaciones de los contribuyentes. ¿Ok? Ya vimos que es el buzón tributario. Y vamos en términos del artículo 18. ¿Ok? Mucha atención, que este es un tema bastante interesante. Han escuchado ustedes y lo van a tener en cuenta, ¿no? Dice la autoridad, escrito libre. Cuando nosotros queremos presentar algún escrito, un escrito libre, oiga, un formato, no, pues con un escrito libre. Por que es un escrito libre, ¿no? Vamos a ver qué
elementos tiene que tener un escrito dirigido a la autoridad fiscal. En este caso, hablando del SAT, IMSS, INAVI, toda la autoridad fiscal, Secretaría de Finanzas, hablando de Puebla, y bueno, todas esas secretarías que tienen que ver con los temas de carácter fiscal. ¿Ok? Artículo 18. Toda promoción dirigida a las autoridades fiscales deberá presentarse mediante documento digital que contenga firma electrónica avanzada. Los contribuyentes que exclusivamente se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, siempre se le ha dicho que son lo que antes era el sector primario o los famosos agapes, que no queden comprendidos en el tercer párrafo del artículo 31 de este código, podrán utilizar firma electrónica avanzada. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá determinar las promociones que se presentarán mediante documento impreso. Entonces, cualquier tipo de escrito lo puedo hacer de manera digital. Datos del escrito. Las promociones deberán enviarlas a través del buzón tributario y deberán tener por lo menos los siguientes requisitos. 1. El nombre, la denominación o razón social y el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes para el efecto de fijar la competencia de la autoridad y la clave que le correspondió en dicho registro. Otra vez estábamos platicando, por ahí estaba viendo una asesoría y me dijo, el domicilio social de la empresa está aquí en Puebla y el domicilio fiscal está en Ciudad de México. Oh, caray. Bueno, o sea, si vamos a establecer algo debidamente específico, bueno, tal vez, ¿no? Pero bueno, lo que importa es el domicilio fiscal que señalamos en términos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Yo creo que quedó muy claro. Vamos a entrar con establecimiento permanente y todo ese tema. Podemos, lo que comúnmente conocemos en el ambiente, pues, como una sucursal, apertura de una sucursal. Obviamente también existen elementos en relación a la cuestión de la competencia territorial de la autoridad fiscal, ¿vale? O sea, yo tengo mi domicilio fiscal y apertura una sucursal en Ciudad de México, domicilio fiscal en Puebla y una sucursal en el Estado de México. Lo puedo hacer y tal vez en donde yo tenga también negocios en ese estado, pues en relación a la competencia, tengo que dirigirme con el domicilio establecido como sucursal en Ciudad de México o Estado de México. ¿Vale? Entonces tengo que poner el nombre de la autoridad, el nombre del contribuyente. La denominación o razón social, soy persona física, persona moral, si soy sociedad anónima, si soy sociedad de responsabilidad limitada, si soy una sociedad por acciones simplificadas, etc, etc, etc. Domicilio ya lo checamos, el RFC del contribuyente. Y como bien lo refiere esta fracción, para establecer la competencia de la autoridad. ¿Ok? Fracción segunda, señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción. Por supuesto que sí. ¿A qué autoridad te quieres dirigir? Y siempre que vas al SAT, pues vas a auditoría, a RECA, que es recaudación, a jurídico. Bueno, hasta ellos mismos te empiezan a decir, a ver, ¿quién te llegó? ¿Dónde te llegó la notificación? Que también es importante tener ese conocimiento, porque eso facilita, ¿no? O sea, la verdad que, insisto, no es justificar el SAT. Tengo muchos alumnos y amigos que trabajan ahí, muy buenos abogados, muy buenos contadores. Y bueno, no es defender a la autoridad, pero obviamente tiene una estructura tan grande. Es que me hablaron por teléfono, ¿no? Y es que me llegó un correo. ¿Trae usted el correo impreso o en su celular? No, es que no tengo mi correo. O no lo guardé, pero algo así decía. ¿Por qué no lo imprimes, lo llevas, lo muestras? Y bueno, obviamente se tiene que rastrear, ¿no? O sea, una vez me llegó una notificación mediante el correo electrónico de una empresa, de un cliente, y bueno, no traía quién está emitiendo el acto y se me hizo curioso
porque entre ellos empezaron a checar, empezaron a rastrear, y dicen, bueno, es que no tengo nada, y ya, al final, no sé, dentro de su sistema, la verdad es que no lo vi, ellos ahí lo buscaron, ya encontraron que autoridad había sido, que había sido recaudación, y que lo que me estaba en relación a eso, que era lo que pasaba, ¿no? Entonces, la verdad que eso es muy práctico, porque como les he dicho anteriormente, no voy a cansar de decírselo, es que se acerquen a la autoridad cuando tengan algún tipo de notificación. No es esconderse, no es esconder el correo, no, contrario, de manera inmediata, siempre lo que le digo a mis clientes, cuando te llegue algo, por favor de manera inmediata mándamelo, lo leo, te aconsejo qué vamos a hacer, obviamente al final del camino la última palabra la tienes tú, pero se trata de que uno brinde la asesoría correspondiente, que le haga uno ver los pros y los contras, y obviamente al final del camino el cliente va a tomar la decisión. Yo no puedo actuar por cuenta propia. Si el cliente me dice, sabes qué, haz lo que tú consideres correcto, es otra cosa, adelante, pues yo te aconsejo ir, ¿ok? Pero siempre es nuestro deber estar informando de todo lo que pase con la empresa, sea persona o persona física. Fracción tercera, dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. Les comentaba, la autoridad facilita esto. Es muy tardado y la verdad es que aunque uno lo establezca, muy pocas veces yo he recibido notificaciones. Entonces lo que te dicen, ¿sabes qué? Checa el estatus en la página. Y el estatus sigue y pasa el tiempo, pues hay que volver a solicitar cita y ir con un asesor en el SAT. Aquí sí también hay que darle seguimiento y no se estén esperando a que les resuelvan, porque al final del camino a quien le urge es a nosotros. Insisto, fue perfeccionando esto la autoridad y ahora el que le urge acercarse al SAT pues es a uno, ¿no? O sea, tal vez por ahí muchos de ustedes me dirán algunos supuestos en donde no conviene acercarse a la autoridad, pero bueno, si ya inició con algún tema de facultades de comprobación, yo creo que lo único que queda es darle seguimiento y presionarlo, ¿no? Porque saben que tienen trabajo y eso sí, para mí no es una justificación, porque todos en esta vida tenemos trabajo y bastante. Entonces, ni siquiera la autoridad tiene ese perdón. No, es que la verdad, disculpe que hemos tenido mucho trabajo, ajá, y luego, eso a mí no me interesa, ¿no? Así como hablo bien de la autoridad, también hablo lo que es, ¿no? No se trata de hablar mal, sino lo que es. Y siempre salen con ese tema, es que tenemos mucho trabajo, es que no nos han pasado y vamos a esperar a la contestación. Pues sí, pero a mí me urge, ¿no? Por alguno de los 30,000 temas que yo lleve, por algo me urge, ¿no? Por eso tengo que ir a presionar. Entonces, no esperen otro consejo que les llegue un correo. Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren las fracciones primera, que me habla del nombre del contribuyente, y fracción segunda, que me habla la autoridad que lo emitió, este artículo, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo de 10 días cumpla con el requisito emitido. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se entenderá por no presentada, así como cuando se omita señalar la dirección de correo electrónico. Entonces, todavía buena onda la autoridad te va a decir, oye, presentaste un escrito libre, pero no omitiste tu nombre y la autoridad, entonces te voy a dar chance para que dentro de 10 días me cumplas con este supuesto. Entonces, antes, eviten eso, vayan, cerciórense, insisto, qué autoridad, porque me ha pasado más de una ocasión que no llega el nombre de la autoridad, entonces nada más ponen el servicio de administración tributaria, ¿no? Puebla, llegas y, bueno, pues es que no sabemos a dónde dirigirlo, ¿no? O sea, yo tengo que tener un registro y ese registro pues tengo que ir a la autoridad. Ah, pues es que, bueno, por eso insisto, impriman el correo para que en ese momento, es que tiene que traerme, señorita, ustedes omitieron mandar qué autoridad es. Y es uno de los requisitos que establece la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, no la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, sino la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que me habla de los actos administrativos, los actos que tienen que contener la autoridad. Y uno de ellos es que tienen que establecer qué autoridad lo está emanando. Entonces, por eso es un requisito, claro, que la misma autoridad dice, si yo te estoy diciendo quién soy, pues ¿por qué no lo pones, no? ¿Por qué no estableces o me señalas como la autoridad, permítanme la expresión, como la autoridad responsable?
Pero si la autoridad lo omitió, ya no es un tema de nosotros, sino que hay que ir a personarse para que nos manifiesten y busquen en sus sistemas quién fue la autoridad. Y ahora sí, fue recaudación, oficina no sé qué, Puebla Norte, Ciudad de México, delegación no sé cuál, o sea, y ellos saben. La verdad es que a nosotros nos importa si fue Juan o Pedro, sino que establezcamos y demos todos estos elementos para identificar a la autoridad, y eso obviamente va a facilitar que este trámite se realice. Hay muchas veces que cuando yo estuve aprendiendo hace ya bastantes años con un excelente abogado, decía, es que tú tienes que ir y te tienen que recibir el escrito sí o sí, ¿no? Ya es problema de ellos que te acuerden que no al lugar o algún tema, ¿no? Eso es cierto también, pero con base en la autoridad, pues si sabes que te va a contestar, ¿no? ¿Para qué perder el tiempo? Insisto, al final del camino, si tú te estás acercando al SAT, a que es diferente a un tema litigioso, que obviamente lleva otro tipo de circunstancias, no todos, algunos. En este te estás acercando porque algo te urge, ¿no? Porque algo lo quieres tramitar, porque es necesario. La verdad es que si no nos acercamos a la autoridad, todo lo hacemos mediante la página del SAT y ya, lo máximo, ¿no? Pero si obviamente nos estamos acercando y estamos realizando este escrito, pues es por algo que nos interesa y no hay que perder el tiempo. Hay que establecer el tiempo, que es un factor bastante interesante, y asimismo con el cliente, sabes que aquí está mi acuse, o aquí está mi buzón tributario, aquí está el acuse de que me lo recepcionaron, con tal fecha lo presenté, con tal fecha este, comparecí, fui al SAT y me atendieron. Obviamente no veo ningún acuse, pero aquí lo tengo documentado con el reporte que te envié. Bueno, hasta el momento no me han contestado. ¿Qué va eso? A que te digan, a que tú le digas al cliente, no, pues no sé, ahorita voy a preguntar, ¿no? Ahora ya pasaron 15 días y usted apenas está yendo eso, pues cómo va a quedar uno como profesionista, ¿no? Entonces es muy importante todos estos elementos. Los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo del artículo 31 de este código no estarán obligados a utilizar los documentos digitales previstos en este artículo. En estos casos, las promociones deberán presentarse en documento impreso y estar firmadas por el interesado por quien esté legalmente autorizado para ello, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar. Caso en el que imprimirá su huella dactilar, las promociones deberán presentarse en las formas que el efecto apruebe el Servicio de Administración Tributaria. Cuando no existan formas aprobadas, la promoción deberá reunir los requisitos que establece este artículo, con excepción del formato y dirección de correo electrónico. Además, deberán señalar el domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, el nombre de la persona autorizada para recibir. No habla de otra cosa que algún grupo vulnerable como los campesinos. Cuando no se cumplan requisitos a que se refieren los párrafos cuarto y quinto de este artículo, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo de 10 días cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanar la omisión, en dicho plazo la promoción se entenderá por no presentada. Si la omisión consiste en no haber usado la forma oficial aprobada, las autoridades fiscales deberán especificar en el requerimiento la forma respectiva. Entonces puede pasar que existe un formato que ellos determinan con la información necesaria, uno no lo usó, simplemente nos van a decir, ¿sabes qué? No es de esta forma, por favor llena este formato. Tenemos de dos, jóvenes señoritas, tenemos de dos, hacerle caso a la autoridad, hacer nuestro berrinche y no presentarlo, al final del camino lo vamos a volver a tener que presentar. Entonces, sean prácticos, no entren en un dilema de qué es que la autoridad y por qué no, y o sea, la verdad es que solamente lo único que van a hacer es quitarle tiempo. Vamos con el artículo 18A. Cuando no haya forma especial, artículo 18A, las promociones que se presenten ante las autoridades fiscales en las que se formulen consultas o solicitudes de autorización o régimen en los términos del artículo 34, 34A y 36 bis de este código, para los que no haya forma oficial deberán cumplir, en adición a los requisitos establecidos en el artículo 18 de este código, con lo siguiente. O sea, además
de los requisitos que estuvimos viendo, el artículo 18, que no es otra cosa que nombre, denominación o razón social, el domicilio fiscal, el RFC, señala la autoridad a que se dirige y el propósito de la promoción y la dirección del correo electrónico. También lo que voy a establecer cuando yo solicite cambiarme de régimen. ¿Qué es lo que pasa? Soy RIF, bueno, persona física. ¿Qué es lo que va a pasar? Tal vez soy una persona moral con fines no lucrativos. Dejé de establecer ese tipo de parámetros, voy a establecerme en régimen general. Tal vez sea persona física con salarios, un trabajador, sueldos y salarios. Y ahora voy a estar expidiendo CFDIs por mis honorarios. Voy a dar clases y ya también quiero que se establezca otro tipo de actividad en relación al régimen que voy a tributar. Entonces, con base en eso, independientemente de los requisitos del artículo 18, voy a establecer lo siguiente. Señalar los números telefónicos, o en su caso del contribuyente, y el de las autorizaciones en términos del artículo 19 de este código. Sección segunda, señalar los nombres, direcciones y registro federal de contribuyentes o número de identificación fiscal, tratándose de residentes en el extranjero y todas las personas involucradas en la solicitud o consulta planteada. Describir las actividades a las que se dedica el interesado. ¿Qué actividades van a ser? Obviamente, si yo soy trabajador, sueldos y salarios, soy empleado de la empresa fulana de tal, bla, bla, bla. Bueno, ya voy a realizar actividades de qué? Asesoría jurídica, clases en una universidad, Iguala, ¿no? Que lo conocemos en el ambiente, Iguala, ¿no? Soy apoderado legal y por ser apoderado legal me pagan un salario, no, un emolumento, ¿no? Un salario, perdón. ¿Ok? Entonces tengo que describir qué tipo de actividades estoy realizando. ¿Ok? Si soy RIF, régimen de incorporación fiscal, porque tenía una tiendita, es decir, ya saben ustedes, ingresos que no superen los 2 millones de pesos al año. Y ahora tenía mi negocio de agua purificada y me iba muy bien. Y ahora ya soy abogado. Bueno, ya va a cambiar de régimen de incorporación fiscal a servicios profesionales, una actividad profesional en el que requiero título profesional. O al contrario, ¿sabes qué? Me fue mal como profesionista, que eso no debe de pasar nunca en la vida. La verdad que eso, entonces, como para qué estudian, pero bueno, es un ejemplo. Me fue mal como profesionista, como contador, y ahora paso a tener un negocio. También tengo que describir la actividad a la que yo estoy realizando. ¿Para qué lo quiere saber la autoridad? Porque obviamente con base en eso tú vas a emitir tu contabilidad y en este caso tus CFDIs. Obviamente el RIF tiene otro tipo de características, por eso en relación al CFDI ahí hay un punto, permiten la expresión limitativa. ¿Okay? Sección cuarta, indicar el monto de la operación u operaciones objeto de la promoción. También la autoridad tiene que saber cuánto. Y no es tanto lo que tú le digas, tú lo puedes maquillar. Al final del camino ustedes saben que esos medios electrónicos, la autoridad ya tiene toda la información. Entonces no la puedes engañar. O sea, el clásico de hace 4 años, oye, conta maquilla la contabilidad, ¿no? Yo lo llegué a escuchar, ahora ya no, la autoridad tiene todo a su alcance, ya no lo puedes hacer. O sea, ya es hasta es contraproducente, ¿no? Ya hasta nada recomendable, ¿no? Insisto, ustedes como contadores tienen que brindar esa asesoría, decirle al cliente, también se vale al cliente decirle no, por supuesto, se vale. Sección quinta, señalar todos los hechos y circunstancias relacionados con la promoción, así como acompañar los documentos e información que soporten tales hechos o circunstancias. Todas las pruebas que tú tengas en relación con la actividad que estás generando, que te estás dedicando.
Fracción sexta, describir las razones de negocio que motivan la operación planteada. Fracción séptima, indicar si los hechos o circunstancias sobre los que versa la promoción han sido previamente planteados ante la misma autoridad u otra distinta o han sido materia de medios de defensa ante autoridad administrativa jurisdiccional y, en su caso, el sentido de la resolución. Claro, tal vez yo lo litigué y como digo, es una estructura muy amplia, el SAT, o sea, jurídico, RECA, auditoría, etc. Entonces, si tú ya litigaste y ya por determinación, resolución judicial, ya se está ordenando al SAT que se te permita regresar o cambiar a un régimen distinto del que tú estás tributando, pues obviamente ya no es cuestión de la autoridad, ya no es si quiere o no, ya es que lo tiene que hacer. Ustedes bien saben que el control constitucional de en nuestro país lo tiene el Poder Judicial. ¿Qué es el control constitucional? No es otra cosa que la observancia y la aplicación de nuestra Constitución. No la tiene el Ejecutivo, el presidente, no la tiene el Legislativo, sino la tiene el Poder Judicial. Y como ellos tienen este control constitucional, ellos pueden ordenarle a cualquier autoridad que se acate alguna resolución que se ha determinado. Entonces, sí, ya no es de que quieran, tiene que ser forzoso. Y puede establecerse un tema de desacato por un mandamiento judicial. Tema bastante delicado. Y bueno, ellos ni siquiera intervienen en ese aspecto. En su fiscal 2, con quien les dé esta materia, van a ver el recurso de revocación. Y bueno, ahí que es ante la misma autoridad, después al juicio contencioso. Bueno, van a ver los elementos y la diferencia entre la autoridad que se está promoviendo, los beneficios de uno y otro. Y obviamente, pues siempre los abogados pugnamos por irnos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que no haya ningún tema. Pero hay dos supuestos de la garantía, bueno, eso lo veremos en su momento, lo verán ustedes con su maestro que les dé esa clase. Seguimos en el artículo 18A, fracción octava, indicar si el contribuyente se encuentra sujeto al ejercicio de las facultades de comprobación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, señalando los periodos y las contribuciones objeto de la revisión. Asimismo, debe mencionar si se encuentra dentro del plazo para que las autoridades fiscales emiten la resolución a que se refiere el artículo 50 de este código. ¿Qué me dice el artículo 50? Aquí está, que son 6 meses supuestos en la visita domiciliaria. Entonces, ¿qué quiere saber la autoridad? Si nosotros estamos cambiando de algún régimen en relación a determinar por nuestros ingresos, ya iniciamos las facultades de comprobación, no quiere tal vez que permítame la expresión, su contestación o su resolución, su contestación, no quiere que contradiga tal vez esas facultades de comprobación que están iniciando. Entonces ustedes avísenle para que únicamente para efectos informativos que quiere la autoridad. Ok, chicas y chicos. Y en el supuesto del artículo 50 me habla de la visita domiciliaria y la resolución que tiene la autoridad para manifestarme o dictar la resolución correspondiente de los 6 meses. Otro tema muy importante que no lo marca su programa, pero yo creo que vamos bastante bien y espero que sí nos dé tiempo para ver en el siguiente parcial todo este tema de las actas de las visitas domiciliarias, la inicial, las actas parciales, la última acta parcial y la acta final, ¿vale? Y el acta final también. Entonces, bueno, es un tema bastante amplio, bastante interesante, que como ustedes en algún supuesto se van a enfrentar ante una visita y que hay que estar pendiente, obviamente, con su abogado y con el contador, tiene que haber una dupla. Y afortunadamente siempre se ha querido como que mezclar las dos cosas, lo fiscal y lo contable, y no. Entonces, los que amamos esta profesión, regularmente estudiamos una cosa primero, en caso abogado, después vamos a estar en contribuciones para tener conocimientos en relación a las cuestiones fiscales, porque sí hay cuestiones técnicas en donde siempre necesitamos
a ambas partes, tanto lo contable como lo fiscal. Y bueno, algunos tenemos una preferencia, bueno, en su caso yo fui más por el lado jurídico, por eso necesito que mi contador esté presente para que me dé los pormenores en relación a la contabilidad. ¿Okay? Entonces, sí se vale pedir auxilio a un abogado. ¿Okay? Seguimos en el artículo 18A. Cuando no se cumplan requisitos a que se refiere este artículo, se estará lo dispuesto en el artículo 18, último párrafo, que no es otra cosa que los 10 días que establecimos, que señala si tienes algún tipo de información que omitiste, visto omisa, la autoridad te va a dar 10 días para que tú subsanes esa información. ¿Ok? Tenemos del último párrafo. Ya por último, ya les hablé de esta autoridad autónoma del orden federal, de la famosa PRODECON. Es el artículo 18b. La protección y defensa de los derechos e intereses de los contribuyentes en materia fiscal y administrativa estará a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, correspondiéndole la asesoría, representación y defensa de los contribuyentes que soliciten su intervención en todo tipo de asuntos emitidos por autoridad administrativa y organismos federales descentralizados, así como determinaciones de autoridades fiscales y de organismos fiscales autónomos de orden federal. Entonces, ¿para qué sirve la PRODECON? La PRODECON simplemente sirve para la defensa de los contribuyentes. Está asignado un presupuesto federal para su intención, para el pago de sus salarios. Y la verdad que hay mucha gente especializada, alguna no, como en todo, pero sirve para que ustedes se apersonen en relación con algún tema de carácter fiscal. Esta oficina no es autónoma, obviamente depende de los recursos del Ejecutivo y con ello se va determinando en relación a sus resoluciones. Puede emitir recomendaciones hacia el SAT y lo más importante aquí, la verdad, es que te allegas información. O sea, la PRODECON hace un requerimiento al SAT, que es para lo que a mí me ha servido bastante, y como el SAT no te quiere dar información, bueno, en el momento en que ellos contestan, pues estarían incurriendo en alguna responsabilidad, uno, si no contestan, dos, o si omiten información. Entonces, es una excelente herramienta. La verdad es que yo me he visto muy beneficiado. Digo yo, no en lo personal, sino como profesionista, con base a todos los clientes que en algún momento dado he tocado la puerta en la PRODECON. Ha atendido bien, he encontrado el objetivo que se ha querido, es gratuito, o sea, otro beneficio. Entonces, y lo bueno que no están muy cerrados. Cuando uno llega a un cliente, platican y uno platica con ellos, bueno, y ellos lo permiten. No son como en el SAT, ¿no? Que ya sabes que nada más entra que va a ser el trámite o el representante y tú te quedas ahí. Recuerdo que, y eso es apenas, hace aproximadamente como 2 años. Antes, pues hasta tenían 2 sillitas, podías sentarte, apoyar a tu cliente y ahora ya no, ahora tienes que platicar con él, explicarle, y es algo que la verdad no es tan grato, porque muchos dicen, es que lo lesionas, no es a lesionar. Obviamente el cliente desconoce muchas herramientas o muchos elementos o datos con los cuales pues puede preguntar el asesor del SAT. Entonces yo creo que sí fue un acto ahí que no, la verdad que no conviene a nadie, porque yo creo que hasta ellos mismos hace perder tiempo. De hecho uno se acerca, no, usted no puede hablar, bueno, pero ¿por qué no puedo hablar? ¿No? O sea, ¿qué me lo impide? No, pues entonces damos por terminado la gestión, ¿no? O sea, entonces sí es un tema bastante delicado. Bueno, si usted quiere intervenir, pues promueve un mandato, bueno, ellos dicen un poder, ¿no?
solicité un poder a un notario, ¿no? O sea, no voy a solicitarle a 1,000 clientes 5,000 pesos para venir a hacer un trámite a SAT. Pues bueno, son cosas que a veces son ilógicas, ellos lo hacen por una función de que el contribuyente vaya de manera voluntaria y que vayan temas ahí, pero bueno, el tema de la autoridad, de hecho le ha tocado la PRODECON y se ha manifestado, es que ellos, la autoridad dice que todos son iguales, ¿no? O sea, que todos somos iguales, perdón, en relación a que hacemos trampa, hacemos cosas malas, no pagamos nuestras contribuciones. Entonces, eso es algo que ha venido debilitando esta tensión hacia el contribuyente, por más que lo quieran perfeccionar. Y la verdad es que sí es bastante, bastante molesto el hecho de que luego por algún trámite, por algún dato que no diga o que no conozca o que no tenga la mano, es que es obligación del representante conocer todo. Bueno, pero si el trámite lo hizo el contador, si él está dedicando a los negocios, a otro tipo de temas, pues él que va a saber de estar realizando este cambio de domicilio, todo este rollo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay cuestiones ilógicas. Si él va y está acreditando de manera personalísima que está acudiendo de manera voluntaria, pues tal es el efecto de que está ahí sentadito, ¿por qué no que o el acompañe o el contador o el asesor? Y así uno ayuda a realizar el trámite de una manera rápida. Entonces, es algo que le ha fallado mucho al SAT. Afortunadamente en la PRODECOM no. La PRODECOM sí permiten que se auxilie del asesor, del abogado. Bueno, obviamente, ¿por qué no litigar? Dirán muchos, bueno, ¿por qué si eres abogado y eres especialista en fiscal, por qué apoyarte de la PRODECOM? Por eso mismo, porque la verdad es que salvo por ahí alguien que comente y me contradiga, o sea, ya ahora mi perspectiva como abogado es no litigar, o sea, evitar el litigio. ¿Por qué? Porque me va a llevar a un cierto tiempo de invertirle y estoy frenando la operación. Entonces no hay nada como acercarse a la autoridad, resolverlo lo más posible. Si no me hace caso, voy a dar PRODECON y bueno, ahí cierro el círculo. Y puedo salir más beneficiado sin que yo me vaya a un litigio. Obviamente hay resoluciones que son litigio o litigio, o sea, obviamente no hay opción. Pero si hay una opción de resolver esto de una manera pronta y eficiente, pues siempre va a ser más recomendable, yo siempre lo recomiendo. Y eso que te da, obviamente te da un efecto práctico y ante el cliente, lo que el cliente quiere es que lo resuelvas, no que llegues con tu sentencia de un año, año y medio y que te digas, ya gané, pues sí, pero ya me frenaste la operación. Entonces, ¿de qué sirvió? ¿No? Tuve que mover todo el capital, tuve que hacer un cambio, yo estaba como socio, entonces ya me repercutió, ¿no? Son diversos elementos, mecanismos que nos acercamos a la PRODECON, insisto, para recibir información, para que nos resuelva un tema que tal vez es más fácil de lo que pareciera, ¿no? O que nosotros lo podemos complicar, o que vamos y nos apersonamos. Obviamente hay que acreditar la PRODECON, no llegar y hazme mi chamba, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, con tal fecha presenté mi solicitud mediante buzón tributario, aquí está mi acusación. 2. Con tal fecha comparecí y no me contestaron. 3. Con tal fecha volví a solicitarlo mediante buzón tributario. Con tal fecha, o sea, ya van 5 o 6 veces que hago gestión, no me hace caso la autoridad, no me contestan, me dice que el servicio, que mi asunto está en proceso y no me sabe decir más. Voy a sus oficinas y no me saben decir nada. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Prodecom, apóyame, ¿no? No puedo seguir así. Obviamente yo me voy a un tema litigioso, pues con la mano en la cintura lo gano, pero ya para eso que tipo me llevo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con estos aspectos. Hay que hacer en la vida, obviamente, conocimiento, pero práctico para que estemos determinando algún elemento. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se establece como un organismo autónomo con independencia técnica y operativa. La prestación de servicios será gratuita y sus funciones, alcance y organización se contienen en la ley orgánica respectiva. Como les comenté, es un organismo autónomo que, si bien es cierto, recibe recursos del gobierno federal, pero sus recomendaciones, su actuar, va a ser de forma independiente. ¿Ok? Y eso es algo
igual, excelente por parte de la Prodecon. O sea, es una excelente herramienta. Utilícenla, la verdad es que sí hay que poner el dedo en la llaga y defender este organismo. Yo soy de los partidarios pues es el único bastión que nos quedan como contribuyentes, la verdad. O sea, lo digo de manera personal, a mí me ha beneficiado mucho, insisto, digo a mí en relación a mis clientes, porque me ha resuelto diversos temas, pero insisto, tampoco es llegar y aprovecho como se hace mi trabajo, no, es una gestión que se hace previa, no llegar sin nada y oye, pues obviamente la Prodecon va a revisar su reglamento y te va a decir, oye, perdón, su ley orgánica y te va a decir, pues vete al carajo, ¿no? Yo no soy competente, tienen los elementos y la autoridad no te o sea, ¿cómo quieres que te conteste si no le solicitas? ¿No? O sea, lógico. Pero ok, si hiciste una gestión, pues sí, con los elementos, con las pruebas, con las copias, ya llevas todo hasta el escrito libre, las personas, hasta ellos se sienten no contentos, pero sí se sienten ágiles con el servicio, ¿no? Le das las herramientas y ahí sí, ok, perfecto, entonces, ¿qué es lo que quieres? Ok, ya está, perfecto, adelante, sellito, te vas y hasta te están monitoreando por el correo, en ocasiones hasta te marcan por vía telefónica cuando no ese correo, o sea, es servicio de primera, es excelente, la verdad que es de lo mejor que hay y obviamente, insisto, hay que defender que continúe y no permitir que, en dado caso, obviamente que hay un tema aquí de recursos en relación a las oficinas, no en relación al salario, pero sí poner el dedo ahí con el gobierno para que no le esté determinando, no le esté chicaneando los recursos, ¿no? Hay muchos organismos autónomos y otros sabrán de su tema, que del CONACYT y todo ese tema que luego se ve en los medios, en las noticias y en las protestas, pues obviamente yo soy de los que levantaría la mano porque Prodecon continúa, ¿no? Y no se metieran con eso. Por el momento todo está tranquilo, al parecer, pero sí hay que defender estos organismos que la verdad ayudan y es el único bastión, ya es el último, ya no tenemos nada. Créanme lo que les digo, jóvenes señoritas, o sea, créanme que eso es algo preocupante, pero bueno, todavía estamos platicando de eso. Parece, y no conozco a nadie, no conozco al procurador, no es promoción, al contrario. Vale, chicos, chicas, pues ya vieron, muy amplio, muy técnico, espero les haya servido esta plática. Disculpen que tome mucha agua, bueno, nada más en realidad son sorbitos, pero sí se me seca la garganta bastante. Pero bueno, eso es lo que checamos hoy, insisto, es muy técnico. Ya vamos a empezar a hablar en otro nivel, ya es algo un poco más complejo, ya tenemos que tener diverso aprendizaje en esto y pues ya voy a hablar con contadores. O sea, sé que están en sus primeros cuatrimestres, sus primeras materias, pero pues, tenemos que avanzarlo, ¿no? Tenemos que ver que este código pues, es bastante complejo, ¿no? O sea, sí es un excelente código, obviamente para la autoridad, tanto para el contribuyente, entonces tenemos que tener bien conocido esto para que podamos nosotros enfrentarnos a la autoridad y obviamente defender en su caso o apoyar a nuestros clientes. Pues bueno chicos, cualquier duda o comentario, pues ya saben, como siempre, estoy a sus órdenes, como es un gusto saludarnos.